Ya, ahí le aparece que está grabando, ¿cierto? Ujú. Perfecto. Ya. Primero que todo, bueno, me presento. Mi nombre es Diego Ortiz Elizondo. Voy a ser su ayudante en esta asignatura, en este semestre de Teoría de Red de Telecomunicaciones. Bueno, el docente saben que es Jorge Pessoa. Y en esta primera ayudantía vamos a estar revisando principios básicos del funcionamiento del lenguaje de programación Python, ya que a diferencia del semestre pasado, por ejemplo, este lenguaje de programación va a ser el obligatorio, digamos, para realizar tareas, etcétera, en esta asignatura. Como les decía, entonces vamos a trabajar en la plataforma de Google Colab, que nos permite programar y crear código o notebooks de manera online. No necesitamos instalar básicamente nada. Lo único que necesitan tener es su cuenta de Google y, por ejemplo, vamos a hacer unas instrucciones de cómo pueden empezar a trabajar en Colab. Vamos a escribir en la página, perdón, en la barra de búsqueda, o bien pueden buscar en Google también. Colab. Y abren el primer link que les aparece acá, que es colab.research.google.com. Y lo primero que les va a aparecer va a ser un notebook, digamos, así se llaman los proyectos que se van creando en Colab. Y es básicamente una introducción que te dice qué es lo que es Collaboratory, las características, introducción. Aquí hay unas celdas. Eh, los notebooks en Google Colab tienen dos tipos de celdas. Celdas de texto, por ejemplo, este es un tipo de celda en donde se escribe texto. Y otro tipo de celda que es la celda de código, que es aquí donde vamos escribiendo nosotros el código que deseamos desarrollar en Python. Entonces, vamos a iniciar sesión con alguna de sus cuentas de Google. Voy a iniciar sesión con esa. ¿A todo esto todos ven mi pantalla? Sí, Sí, ¿sabes? sí. Sí. La ve. Ya. Vamos a... bueno, aquí, como ustedes no, asumo yo que no han trabajado otras veces en Colab, les va a aparecer que no tienen, en recientes probablemente no les va a aparecer más que otro, nada más que este notebook que se llama Te damos la bienvenida a Collaboratory. Vamos a crear un blog de notas nuevo. Y en la parte superior izquierda de la pantalla nos aparece el nombre de este notebook. Nosotros vamos a poner ayudantía TRD. Si se fijan, aquí tenemos una celda que es de código. Y si queremos agregar celdas arriba o abajo de esta celda, nos tenemos que posicionar arriba, en la parte de arriba de esta celda o en la parte de abajo de esta celda. Entonces, no sé, si queremos crear una celda de texto, para editar esta celda de texto le hacemos doble clic y vamos a escribir, no, esta es una celda de texto. Y eso nos va a crear este texto. Y aquí tenemos una celda de código. Si queremos agregar una celda de código, nos ponemos debajo de esta celda y escribimos más código. Vamos a poner esta es una celda de código. ¿Qué cosas es importante de Colab? Por ejemplo, que tienen que ir guardando. Si ustedes ponen guardar y ustedes después se van a su drive, se van a dar cuenta que primero que todo se les crea una carpeta que se llama Colab Notebooks, y dentro de este Colab Notebooks se van a ir almacenando los archivos, los cuadernillos de Colab que ustedes vayan creando. De hecho, si le hacemos doble clic a esta y ponemos en la parte superior, nos va a salir abrir con Google Collaboratory. Vamos a hacerle clic y se van a dar cuenta que nos va a abrir el mismo archivo que estamos editando en este momento. Ahí pueden comprobarlo ustedes. Hasta este momento van bien. Sí. Ya, súper. En la parte izquierda de la pantalla de Colab les dice un índice. Por ejemplo, si ustedes van creando más celdas de texto y le ponen aquí activar o desactivar encabezado, vamos a decir
Esta es la primera sección. Y ustedes en la parte de índice se van a dar cuenta que se le agregó este primer encabezado. Así sucesivamente, si siguen agregando más encabezados. Pueden hacer clic en la lupa para buscar o reemplazar, si es que quieren reemplazar algunas palabras de código más automatizadamente. Y en archivos, si es que ustedes quieren, por ejemplo, no sé, están trabajando quieren editar alguna imagen, por ejemplo. Ustedes se van a la parte de archivos y aquí les da la opción de subir algún archivo desde su propio computador. Pueden activar unidad de Drive y ahí pueden revisar su Google Drive para ver si es que hay algún archivo de los que les interese trabajar en Google Colab. Y para ejecutar una celda de código, bueno, también lo otro es que es importante es que si uno se para en la celda de código, le aparece en la parte derecha que no se pueden subir, por ejemplo, esta celda hacia arriba con la flechita, pueden bajarla con la flechita para abajo, pueden agregar un comentario, pueden eliminar también, borrar celda. Así que esas son como las acciones que tienen disponibles para las celdas. Y para ejecutar una celda, basta apretar el botoncito play, digamos, que está acá. Y ahí se ejecutó esta celda. O bien, yo también voy apretando el control enter, que es como más rápido. Y es necesario mencionar que al apretar control enter se ejecuta solo la celda en la que estamos parados, o en la que estamos ubicados. Y no se ejecutan todas las celdas. Si queremos ejecutar todas las celdas, tenemos que ir a entorno de ejecución, que aparece aquí en la parte superior, y ejecutar todo. O bien, hay más opciones, ejecutar celdas anteriores, celdas enfocadas, podemos elegir varias celdas de código apretando control y clic, y podemos poner ejecutar selección, etc. Esa sería como la dinámica de Colaboratory. Si se fijan, en esta parte nos dice que nos asignó una máquina virtual básicamente sobre la cual estamos trabajando, que tiene una cierta cantidad de RAM y una cierta cantidad de disco asignada. Y eso sería lo que les podría comentar inicialmente. Ya. Como tópicos vamos a realizar una breve introducción, vamos a revisar las características de Python, el formato PEP8, que es súper importante para tener un código bastante legible y que nos permita trabajarlo entre uno o más programadores o programadoras. Vamos a ver la creación de variables, cuáles son los nombres válidos y ejemplos, operadores, tipos de datos, números, string, booleanos, listas, tuplas, sets, diccionarios. Todos esos son tipos de datos en Python. Condicionales, configuraciones del if, del bloque if, del bloque también el comando else. Vamos a ver ciclos while, ciclos for, funciones lambda. Y más adelante, bueno, probablemente esto lo vamos a alcanzar a ver en estas dos ayudantías, la ayudantía de hoy día y en la ayudantía del viernes. Y más adelante vamos a ver librerías más comunes de Python, por ejemplo NumPy, o Matplotlib, que es otra librería que nos interesa. Y también, ya más adelante, cuando ustedes hayan visto los materiales, el contenido de redes de redes de telecomunicaciones, vamos a ver la creación de topologías mediante la librería NetworkX, que me imagino que, o sea, que según sé, el profesor Pessoa ya les comentó. Vamos a hacer una breve introducción para ver de qué se trata Python. El fundador de Python se llama Guido van Rossum. Probablemente no esté pronunciado bien porque este señor es holandés, así que probablemente el van se pronuncia fan o algo así. Fue creado en Ámsterdam en 1989. Es un lenguaje de programación open source. Es un software absolutamente gratuito y además su código fuente lo pueden encontrar en internet, y este código fuente cumple con el estándar de licencia GPL o General Public License. Es un lenguaje de programación de alto nivel y es de propósito general, por lo tanto podríamos, por ejemplo, programar desde la perspectiva oriental a objetos, desde la perspectiva de programación funcional, entre otros tipos de programación. Una de sus frases como filosóficas por las que se rige Python es que simple is better than complex, o lo simple es mejor que lo complejo, y que explicit is better than implicit, o que lo explícito es mejor que lo implícito. Está en la versión actual de desarrollo de 3.9.2, está en la última versión estable,
Y la importancia de Python es que hoy en día tiene múltiples y múltiples aplicaciones en las que en las que se utiliza Python. Por ejemplo, en desarrollo web, en data science, en machine learning, computer vision, criptografía, inteligencia artificial, estructura de datos y un sinnúmero de aplicaciones. De hecho, si es que ustedes toman los ramos de data science que, por ejemplo, da el profesor Jorge Pessoa, el ramo teoría de detección y estimación, ahí van a probablemente trabajar en Python, o si es que toman reconocimiento de patrones con la profesora Rosa, también van a probablemente trabajar en Python. Ya. Aquí creamos, si se fijan, todo lo anterior son solamente celdas de texto, y aquí hay una celda de código. Les adelanto que los comentarios en Python se hacen con el asterisco, no, perdón, con el signo gato. Este es un comentario. Y en esta celda en particular esto es solamente para mostrarles qué versión es la que está ocupando el entorno de Colab en este momento. Si la ejecutamos, esta librería sys es una librería. Todo esto es spoiler, pero estamos básicamente imprimiendo que la versión de Python que estamos utilizando es la 3.7.10. Características de Python y por qué lo hacen tan potente y tan especial. Primero que todo es dinámico, es decir, que los objetos pueden cambiar durante la ejecución. Como les mencionaba, los comentarios se realizan con el símbolo gato. No se necesita declarar el tipo de cada variable, es decir, el intérprete de Python lo deduce por sí solo. La memoria es administrada por el intérprete de Python, y esto a diferencia de otros lenguajes de más bajo nivel, nosotros, o el programador o programadora, se tenía que encargar de ir, por ejemplo, liberando la memoria de alguna variable, si no quedaba un puntero apuntando a vacío. eh, Habían problemas con eso. Así que en este caso, en Python no tendríamos ese problema, ya que Python maneja por sí solo la memoria. Es rico en librerías externas. Como les decía, pueden trabajar, por ejemplo, en Data Science. Pueden ocupar TensorFlow, que es una librería que permite utilizar algoritmos de Deep Learning. Y tienen la librería OpenCV, que es para la manipulación de video o de imágenes, que no sé si es que la habrán utilizado en procesamiento digital de imágenes. Y así, hay muchas librerías que les permiten estar insertos en muchos campos. Y los strings de texto, es decir, sí, los strings de textos, se crean mediante las comillas simples o comillas dobles. Yo intercambio un poco las comillas dobles, a veces ocupo comillas simples, a veces comillas dobles, pero las comillas simples tienen la ventaja que, según yo, las comillas dobles, por ejemplo, para escribirlas tienen que apretar Shift, perdón, y 2, o eso es por lo general. Entonces son dos teclas que tienen que apretar solamente para generar un carácter. Así que intento ocupar más comillas simples. Aquí creamos una celda de texto, una celda de código, perdón. Escribimos este es un comentario, y uno de los comandos importantes que nos permite ir desplegando información en la pantalla es el comando print, que su sintaxis es print, paréntesis y algún string de texto o alguna variable que nos interese mostrar. Este es un texto, por ejemplo. Y ejecutamos la celda y nos imprime, este es un texto. ¿Alguna duda en este momento? ¿Cómo van? Todo bien por mí. Ya. Todo bien. Sí, igual, bien. El formato de código que se utiliza en Python y que es una guía más que no es una obligación, pero es una guía, es el formato de estilo PEP8, cuyo nombre significa Python Enhancement Proposal 8. El objetivo de este formato es mejorar la lectura del código y estandarizar este código para facilitar la colaboración entre programadores o programadoras. Como resumen de PEP8 se mencionan las siguientes reglas de formato. En primer lugar, utilizar indentaciones de 4 espacios. Esto lo podemos modificar nosotros en Colab si nos vamos a herramientas. Perdón. Y la segunda regla, voy a aprovechar de mencionársela,
es tener un máximo de 80 caracteres en cada línea del código. Es decir, nosotros estamos parados en esta línea, empezamos a escribir, y la idea es que el máximo número de caracteres que tengamos en esta sola línea sea igual a 80. Estas dos reglas las podemos implementar en Colab si es que nos vamos a herramienta, configuración, editor, y ancho de sangría en espacios, creo que por defecto viene 2, y esto tienen que modificarlo a 4. Y columna de regla vertical, 80. Esto es lo que nos asegura que nos va a indicar que el máximo de 80 caracteres se cumplió. Lo otro que les recomiendo es mostrar números de línea, esto que lo activen, ya que les va a permitir, no sé, si están trabajando con algún compañero o compañera, decirle, fíjate en la línea, no sé, 80, ahí tenemos, ahí donde yo implementé cierta variable, cierta función, qué sé yo. Y tienen más opciones, por ejemplo, como curiosidad, si se van a varios, pueden activar, no sé, modo corgi o modo gatito. Y esto significa que va a empezar a pasearse un corgi y se va a empezar a pasear también gatitos de repente. Esto no tiene obviamente ninguna funcionalidad más que, no sé, ñoños de Google. Y también pueden elegir, no sé, nivel de energía, si eligen Many Power y crean una celda de código y empiezan a editar, no sé, variable. Les saltan chispas cuando escriben. Insisto, todo esto no hace nada más que gastarles recursos gráficos, así que no se los recomiendo. Así que vamos a dejarlo todo como está. Ya. Otra de las reglas de PEP 8 es que se recomienda dejar 2 líneas en blanco antes de definir una función. También se recomienda usar espacios al declarar variables. Es decir, cuando creamos una variable, por ejemplo, variable, y lo vamos a asignar con el operador igual a 2, fíjense el espacio que yo utilizo. No los dejo todos pegados, sino que ocupo espacio entre el operador, la variable y su valor. Los nombres de los métodos, de las funciones y de las variables se debe hacer utilizando minúsculas. Y si es que, por ejemplo, tenemos variable 1 y variable 2, pueden utilizar guiones bajos, para escribir variable 1, variable guión bajo 1, variable guión bajo 2, o función también pueden escribirlas con guiones bajos. También otra de las recomendaciones de PEP 8 es que, por ejemplo, no abrevien nombres no abrevien nombres de variables sin ser necesario. Por ejemplo, si yo escribo, no sé, variable variable al cuadrado, por ejemplo, vamos a saber que todo lo que venga al lado derecho de esta variable va a ser al cuadrado. Entonces no se recomienda, por ejemplo, escribir variable cuadrado. Parece un ejemplo bien burdo, pero se entiende. Espero. Pueden revisar más detalles acerca de este formato en el siguiente enlace. Yo les voy a dejar este notebook para que después le echen un vistazo a lo que termine esta ayudantía. Y ya, vamos a ver uno de los primeros tópicos ya, es la creación de variables. Los nombres válidos para la creación de variables es que primero que todo debe comenzar con una letra o con un guión bajo. Estas letras deben ser en minúsculas. No puede comenzar con un número. Puede contener solo caracteres alfanuméricos como letras desde A a la Z, números desde el 0 al 9 o guión bajo. Y las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas. En este caso, estamos creando una variable var es igual a 30, por ejemplo. El nombre de esta variable es var. Al poner igual, estamos diciendo que esta variable var va a almacenar el valor que está a su derecha, que es, en este caso, un entero 30. Eso me imagino que lo conocen desde algoritmo de lenguaje ALP, desde el algoritmo de lenguaje de programación. Hay otros nombres más válidos. X1, por ejemplo, es de otro
nombre variable válido, x-1, x1, x1 con mayúscula, y podemos imprimir también los valores de esta variable. Por ejemplo, vamos a imprimir el valor de x1 con minúscula y el valor de x1 con mayúscula. Noten ustedes que estamos escribiendo en el comando print el nombre de la variable x1 y el nombre de la coma. Este coma y espacio nos está diciendo o nos permite imprimir más de una variable al mismo tiempo. Y vamos a ejecutar este comando. Y si se fijan, estamos obteniendo el valor de la variable cuyo nombre es x1, que es 10, y el valor de la variable cuyo nombre es x1 con mayúscula, que es 20 en este caso. Otro argumento que recibe esta función print es el comando... otra cosa que es importante, por ejemplo, si ustedes quieren saber información acerca de los métodos o de las funciones que ustedes van utilizando, pueden crear otra celda de código y escribir print y un signo de interrogación. Si ejecutan esto, nos dice que print admite un valor o varios valores. Por ejemplo, ocupa un parámetro sep, que es un string que se va a insertar entre distintas variables. Este comando sep lo vamos a ocupar ahora, por ejemplo, vamos a darle el parámetro sep igual a, y vamos a ponerle coma, espacio. ¿Y eso qué es lo que nos va a imprimir? Un 10,20. ¿Alguna duda hasta este momento? Y por favor, interrúmpanme nomás, levanten, desbloqueen su micrófono y me interrumpen nomás. Ya, vamos a ver que está todo bien. Ejemplos no válidos: empezar con un número, escribir algún carácter reservado, por ejemplo el de la resta, o escribir con un carácter de espacio. Si tratamos de correr esta celda, nos va a decir sintaxis inválida. Una variable en Python es creada al momento de ser asignada. Vamos a, por ejemplo, revisar. Vamos a crear una variable var es igual a 2. Vamos a escribir var 1 es igual a 2. Y vamos a escribir otra variable, o crear otra variable, var 2. Y esta variable ahora no va a ser un entero igual a 2, sino que va a ser un string. Fíjense que el string lo estoy haciendo con comillas simples, y dentro de lo que va de la comilla simple va a ser el string que vamos a crear. Hola, TRT 2021-1. Vamos a ejecutar esto y podemos escribir el comando print en esta misma celda, o bien podemos crear otra celda de código que en realidad no tiene mucho sentido, pero para que se fijen que el print puede ser en la misma celda o en otra celda, como ustedes deseen. Print var 1, var 2, y ahora vamos a ocupar el separador salto de línea, que es backslash n. Entonces, ¿eso qué es lo que nos va a hacer? Nos va a imprimir el valor de la variable 1, se va a saltar una línea y nos va a imprimir el valor de la variable 2. Ejecutamos esa celda y 2, hola, TRT 2021. ¿Alguna duda? Todo bien sencillo este momento. También podemos conocer los tipos de los cuales son las variables, los tipos de datos que es una variable, y para ello ocupamos el comando type. Y lo que nos retorna es el tipo de la variable que se inserta en el argumento. Entonces, por ejemplo, tenemos la variable var1, que sabemos nosotros que es de tipo entero. Vamos a escribir la variable var1 es del tipo 2 puntos. Vamos a escribir una coma, y después de esta coma vamos a escribir el comando type var1. Y nos imprime la variable var1 es del tipo 2 puntos class int, o es de tipo entero. Y lo mismo, pero con la variable 2, la variable var2 es del tipo 2 puntos, type var2.
Y obtenemos la variable var2, es del tipo class str o string, que es lo que nosotros sabíamos. Entonces es importante el comando type si es que nos interesa conocer el tipo de dato que es una variable. También podemos utilizar una cosa que se llama, un procedimiento que se llama casting de variables, que nos permite especificar explícitamente el tipo de dato de una variable. Se puede realizar con los comandos str y paréntesis, int, paréntesis, float, paréntesis, etc. En este caso estamos creando una variable a igual a 10 de valor entero, de tipo de dato, perdón, entero, y estamos diciendo que la variable x va a ser el string de la variable inicial a. De igual manera estamos diciendo que la variable i va a ser de tipo entero y que va a ser el entero de la variable a, y la variable z va a ser de tipo float, va a castear básicamente la variable a de valor entero hacia un float. Y vamos a escribir esto en otro lado. Entonces tenemos a igual a 10, x es igual a string a y z es igual a float a. Entonces estamos diciendo que la variable x se va a guardar la variable 10, pero como string, y en la variable z se va a guardar la variable a, pero como float. Entonces ahora podemos imprimir print x, type x, y con el punto y coma podemos realizar más de un print en la misma línea. Print z, type z. Entonces nos va a decir que en este caso nos va a imprimir el string 10, es de tipo string, y nos va a imprimir un float 10.0, que es de tipo float. Les adelanto que los tipos de datos float, la diferencia que tienen con los integer o con los enteros, es que permiten almacenar uno o más decimales. Y también nos permite escribir algunas variables en notación científica. Y ahora fíjense qué es lo que va a pasar si es que nosotros, por ejemplo, obtenemos la operación x más x. ¿Qué es lo que creen ustedes que va a pasar? Noten ustedes que el x es un string. Vamos a obtener 20, por ejemplo. ¿Alguien que se atreva? Se concatenan los strings. Se concatenan los strings, así es. No nos va a imprimir 10 porque no va a tratar estos elementos como enteros, sino que nos va a imprimir 10, 10. Y básicamente está haciendo una concatenación o una unión de strings. Y por otro lado, ¿qué pasa si imprimimos z más z? Vamos a obtener 20. Es decir, realizó la operación asumiendo que estas dos variables, perdón, que la variable z y la variable z son dos floats, son dos valores numéricos. En Python también podemos asignar múltiples valores a múltiples variables. Por ejemplo, tenemos tres variables. Vamos a crear tres variables de una, x es igual a z, y les vamos a asignar los valores 10, 20 y hola. Si se fijan, nombre variable 1, nombre variable 2, nombre variable 3, y es igual a, disculpen, es igual a valor de variable 1, valor de variable 2 y valor de variable 3. Por lo tanto, print x, y, z, y con separador de comas nos va a obtener 10, 20 y hora. También podemos asignar el mismo valor a múltiples variables. Aquí estamos creando las tres variables x es igual a y es igual a z, y estas tres variables con el mismo valor 10, que es lo que tenemos acá. Una de las cosas que es súper importante tenerlas claras respecto de Python es la referencia que realiza Python al crear una variable. Referencia en el sentido de, en este caso, por ejemplo, estamos creando una variable x, y al crear una variable x, Python dice, ya, vamos a crear un objeto cuyo nombre es x, y le vamos a apuntar. ¿Se acuerdan de los punteros que existían antes en C?
la vamos a apuntar hacia un valor entero igual a 23. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, x es igual a 23. Y para obtener la identificación o el lugar en memoria que está ocupando esta variable x, ocupamos el comando id. Id, paréntesis, y el nombre de la variable que ustedes quieren conocer, de la cual ustedes quieren conocer su dirección. Y en este caso tenemos el 23, que es el valor de la variable, y la dirección en memoria de esta variable. Lo que está pasando entonces acá esquemáticamente es que estamos creando una variable x, y a esta variable x, Python le está diciendo, esta variable tiene que apuntar al valor entero igual a 23. Luego, ¿qué pasa si es que creamos otra variable y que está asignada a la variable x? Y imprimimos tanto su valor como su dirección. Obtenemos 23 y este número. Y noten ustedes que el valor es exactamente el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que ambas variables están apuntando al mismo valor. Estamos creando x, después estamos creando y ahí le estamos diciendo apunta al mismo valor que x. Como x estaba apuntando al valor 23, entonces ambas están apuntando al valor entero 23. ¿Qué pasa si ahora cambiamos el valor de x y lo reasignamos a un valor entero igual a 12? Y luego imprimimos los valores de x y imprimimos los valores de y. Obtenemos en este print que el valor de x es igual a 12, es decir, se reasignó correctamente, y que el valor de y es igual a 23. O sea, noten ustedes que a pesar de haber cambiado el valor de 23, el valor de y no se cambió. Y esto es simplemente porque al nosotros crear al decirle a x, oye x, ya no apuntes al valor 23, sino que apunta al valor 12, hacemos una separación de estas variables y estamos creando dos objetos totalmente distintos. Por ello es que al modificar x, ya ese cambio no se ve reflejado en y. Entonces eso es lo que dice acá. Asignar y igual a x no quiere decir que y va a ser igual a x eternamente. Y efectivamente podemos comprobar que si reasignamos x a 12, y mantiene su valor igual a 23. Ya. Ahora, ¿qué pasa si creamos dos valores, dos enteros? M es igual a 300 y N es igual a 300. Vamos a imprimir estos dos objetos y su identificación. El primero es 300, noten ustedes la dirección de memoria. Y el segundo objeto es de valor 300, y noten también su dirección de memoria. Noten ustedes que son distintas. Y ahora, ¿qué pasa si es que hacemos el mismo experimento, pero creamos dos valores de rangos más chicos? Es decir, m igual a 30 y n es igual a 30. Y ejecutamos la celda. Obtenemos el valor de la primera variable y la identificación de la primera variable es igual a la identificación de la segunda variable. ¿Por qué pasa esto? Porque si creamos dos enteros que están en un rango superior, es decir, 300, y otros dos enteros que están en un rango inferior, digamos, más chiquitito, ¿por qué Python le asigna identificaciones distintas a los que son de mayor valor, pero a los que son de menor valor le asigna la misma identificación o el mismo lugar en memoria? La respuesta es que el intérprete de Python es como súper eficiente en ese sentido, y una de las formas que busca aumentar la eficiencia de Python o del código de Python es que crea inicialmente objetos enteros en el rango -5 hasta 256. Y luego, a lo largo de la ejecución del código, Python va reutilizando esas direcciones a lo largo de la ejecución de este código. Por eso es que crear dos elementos fuera del rango -5 256 nos crea dos objetos distintos que ocupan distintas ubicaciones en memoria, y en cambio dos objetos que están en el rango mencionado lo está reutilizando en términos de memoria. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ya. No. Veamos algunos operadores que existen en Python. Tenemos de tipo matemático, de comparación, lógicos, de identidad y de pertenencia. Vamos a revisar cada uno. Dentro de los matemáticos tenemos los clásicos: suma, resta, multiplicación,
división a punto flotante. Es decir, que si nosotros dividimos dos enteros, por ejemplo, o dos flotantes, mediante solamente este símbolo, vamos a obtener un resultado en punto flotante o flotante. Tenemos la operación módulo, que nos entrega el resto de realizar una división. Tenemos la exponenciación, es decir, elevar a algo, algún número a otro. Y la división a entero, que se realiza con el doble de... La verdad es que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llaman esos símbolos, pero es el doble. También tenemos de comparación, tenemos igual, distinto, mayor a, menor a, mayor, igual a, etc. Tenemos los lógicos, que a diferencia de otros lenguajes que se hacían, por ejemplo, doble ampersand para hacer el AND, o ¿se acuerdan de este otro símbolo? Estas dos barritas y doble ampersand, eso se ocupaba para hacer operaciones lógicas en otros lenguajes. Aquí en Python es con AND, OR y NOT. También tenemos operadores de identidad, tenemos el operador is y isNot, que simplemente nos permite verificar si es que un objeto es literalmente otro objeto, y esta revisión de comparar si es que este objeto es igual a otro objeto, lo compara en términos de memoria y no en términos de su valor. Y finalmente de pertenencia. Para ello se ocupa los comandos in y not in. Vamos a revisar un poco los matemáticos. Tenemos dos variables, x es igual a 10 y y es igual a 2. Y estamos creando una variable z que va a ser la suma entre x más y. Nuevamente, noten por favor que la utilización de PEP8, por la utilización de PEP8 estoy ocupando espacios tanto en la asignación como después en los operadores. No estoy dejando todo pegado como x más y. Y al hacer la suma vamos a imprimir el valor de esta variable de print z, y va a ser igual a un valor a 12. Si tenemos la resta, vamos a obtener 8. Si hacemos la división, que es división a entero, división a flotante, nos va a dar un 5.0. Noten ustedes que es 5.0. Si fuese, por ejemplo, 11 medios, vamos a tener 5.5. Entonces, en el fondo, está considerando los decimales de esa división. Tenemos también la división a entero, que aquí ya no va a ser 5.0, sino que va a ser 5. Y si es que hacemos la división de 11 dividido en 2, va a ser 5. Va a básicamente... va a ignorar los decimales que estén involucrados en esta operación. La operación módulo, que nos obtiene el resto, que ya, por ejemplo, el resto de dividir 10 en 2 va a ser 5 por 2, 10, con resto 0. Si es que cambiamos esta variable a 11, va a ser 11 dividido en 2, eso es 5 por 2, 10, más 1, que sería el resto. Y eso es lo que nos está entregando el operador módulo. Y la exponenciación, que se hace con el doble asterisco. Entonces en este caso sería x elevado a y, que sería 100. ¿Alguna duda? Ya. De comparación. Bueno, estos son los más sencillos, yo creo que ustedes los conocen. Vamos a poner dos variables, x igual a 10 y igual a 8, y vamos a imprimir el valor de verdad de esta proposición. Es decir, estamos diciendo, imprima el valor de verdad de lo que está adentro del argumento de print. Si es que x es igual o igual, es igual, eso significa x es igual en valor a y, entonces el valor de verdad de esta proposición va a ser true, verdadero. Si es que esta proposición no se cumple, entonces el valor de verdad que nos va a imprimir va a ser false o falso. Entonces, si comparamos, obviamente es false, ya que 10 es distinto de 8, o 10 no es igual a 8, pero si creamos dos variables con valor igual a 10, nos va a imprimir true. Si, no sé, queremos verificar si es que x es menor a y, utilizamos este operador.
Así que es mayor ahí. Wow. Así que es mayor ahí. Utilizamos ese operador, que según yo, ustedes esto los deberían conocer ya. Así que lo vamos a pasar rapidito. Así que es mayor o igual ahí, etcétera. Lógicos. Como habíamos visto, aquí existían los operadores AND, OR y NOT. Y se comportan como ustedes conocen de, no sé, por ejemplo, sistemas digitales. De las compuertas AND, de las compuertas OR, etc. Entonces, el valor de verdad de esta proposición va a ser verdadera si es que estamos utilizando el AND, siempre y cuando lo que está a su lado izquierdo lo que está y lo que está a su lado derecho es verdadero. Tenemos dos variables, x es igual a 10 y es igual a 8. Si es que x es menor a y es menor a 1, este valor de verdad va a ser verdadero. Como en este caso y es mayor a 1, pero x no es menor a y, el valor de verdad va a ser falso. Pero si cambiamos esta condición a mayor, se cumple la proposición. Si cambiamos esto a el operador a OR, si cambiamos el operador a OR, ahora solamente se tiene que cumplir que uno de estos dos es verdadero. O bien también puede ser que los dos sean verdaderos. Y vamos a cambiar eso. En este caso, como y es mayor a 1 es verdadero, el valor de verdad de esto va a seguir siendo verdadero. Y finalmente tenemos la negación NOT, que le cambia el valor de verdad a todo lo que esté a su lado derecho. Como y mayor a 1 es verdadero, entonces este print nos va a imprimir false. Y finalmente vemos, no finalmente. En penúltimo lugar tenemos los de identidad, que teníamos los is y is not. Estamos creando dos valores enteros, m igual a 300 y n igual a 300, y estamos comparando si es que en términos de ubicación en memoria son el mismo objeto, sí o no. Y escribimos m is n. Si es que esto es verdad, entonces nos va a imprimir true. Como nosotros vimos que las variables cuyos valores están fuera del rango menos 5 y 256 no tienen el mismo lugar en memoria, esta proposición va a ser falsa. Pero si creamos dos valores dentro de este rango, la proposición va a ser verdadera. Y finalmente, tenemos los operadores de pertenencia, que nos indican si es que un elemento está o no contenido dentro de otro. Para eso tenemos los operadores in y not in. Aquí estamos creando una lista, que lo vamos a ver un poco más adelante también. Y la estamos creando lista, el nombre es igual a, noten ustedes la anotación para crear esta lista, en corchete cuadrado, paréntesis cuadrado, perdón, y los elementos separados por comas. Más adelante, insisto, les voy a dar las características de la lista porque son uno de los objetos más flexibles y más potentes de Python. Y queremos revisar, y estamos creando solo enteros. Y vamos a revisar si es que 6 está o no en esta lista. Para ello utilizamos el operador in. Como 6 no está en esta lista, nos va a imprimir el valor de verdad falso. Pero en cambio, si ponemos 5 in lista, el valor de verdad es verdadero. Ya. Tipos de datos en Python. Yo les había mencionado, bueno, veamos. Tenemos los enteros, cuyo tipo es mediante type es int. Los flotantes, float, los string, str, list, cuyo type es list. Diccionarios, tuplas, set y booleanos. Los enteros son números enteros, como por ejemplo 300, 3, 300, 200. Los flotantes son números que tienen números decimales. Los string son una secuencia ordenada de caracteres. Eso es lo que considera Python que un string es. Es decir, no conoce la unidad básica, digamos, de un string. No es un carácter, sino que es un string de largo 1. Entonces, un string que es más complejo simplemente es un string de largo mayor o igual a 1. No, mayor a 1.
Entonces aquí tenemos string hello, Sammy, 2000, etc. Listas es una secuencia ordenada de objetos. Por ejemplo, en este caso tenemos un 10, un string que dice hello y un flotante 200.3. Diccionario que es un set. Hasta Python 3.6 los diccionarios eran conjuntos desordenados. Esto quería decir que Esto quería decir que si nosotros imprimíamos el diccionario, lo que íbamos a obtener era una versión no necesariamente ordenada del conjunto del diccionario que habíamos creado. Más adelante, insisto, lo vamos a revisar en más detalle. Y que básicamente el diccionario te permite almacenar pares en el formato key y value, o llave y valor. Y se crean mediante las llaves, los brackets. Las tuplas, que son objetos inmutables, que te permiten almacenar secuencias de objetos. Más adelante nuevamente les voy a mencionar qué es lo que es un objeto inmutable y un objeto mutable, los sets y los booleanos. Y ¿les parece que nos demos un break de 5 minutitos? Para de ahí seguir con mayor contenido. Aprovechen de, no sé, tomar agua, algo así. Y a las 4:10 continuamos. Bueno. Ya. Bueno. Bueno,
Aló. Ya volvimos. Vamos a continuar entonces. El primer tipo de datos que vamos a revisar va a ser los números en Python. Dentro de los números en Python tenemos los números int, los números float y los números complex, o que nos permiten representar complejos. Los números enteros habíamos dicho que nos permiten representar. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve la pantalla? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, ya. Nos permite representar números enteros que sean positivos o negativos, sin decimales. Los flotantes, a diferencia de los enteros, contiene uno o más decimales, y también nos permite expresar números en notación científica. Y finalmente los complejos nos permiten representar complejos mediante la utilización del símbolo reservado J. Por ejemplo, X A es igual a 10, B es igual a 2.4, C es igual a menos 1.25 de 10 y D es igual a 2 más 2J. Si se fijan, creamos el A es un entero de valor 10, el B es un flotante de valor 12.4, el C también es un flotante, pero expresado en notación científica, con la utilización de la letra E mayúscula y acompañado de lo que va a exponenciar, de la potencia de 10 que va a ser exponenciada, y la variable D, que es un complejo de parte real 2 y de parte imaginaria 2J. Vamos a imprimir cada una de estas variables y sus respectivos tipos. Type A, B type B, C type C y D type D. Vamos a obtener entonces 10 en integer, 12.4 float, menos 125 algo, muchos ceros, float, y 2 más 2J complejo. También podemos hacer casting de números. ¿Se acuerdan de lo que era el casting? Que era decirle a alguna variable, oye, tú tienes que ser de tal tipo. Entonces vamos a crear x es igual a 2, y es igual a 2.5 y z es igual a 1j. Y a es igual a, vamos a decir que la variable a va a ser el flotante de x, la variable b va a ser el entero de y c va a ser el complejo de x. Entonces, ahí, al realizar ese casting, la variable a, b y c van a tener que ser del tipo de datos que nosotros estamos especificando. Entonces, la primera variable que obtenemos en pantalla es un 2.0, que es la versión flotante del x. La segunda es la versión entera del i, que era el 2.5, y la tercera es la versión escrita en notación en número complejo, perdón, de el x. Ya. Una de las propiedades importantes es que los números en Python son inmutables. La mutabilidad o inmutabilidad en Python significa que, en primer lugar, los objetos inmutables significa que nosotros al crearlos y después queremos modificar, perdón, si nosotros los creamos y después nosotros queremos modificar su valor, Python no puede hacerlo en el mismo lugar de memoria y por lo tanto tiene que crear un objeto nuevo asignado a otra dirección de memoria en vez de hacerlo todo en la misma dirección de memoria. Por el contrario, un objeto mutable significa que nosotros podemos modificar su valor
o su contenido en el mismo lugar de memoria. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por ello es que, por ejemplo, no sé, por ello es que si nosotros tenemos la variable 2000 y después tenemos la variable 2001 y obtenemos la dirección de memoria de esta variable. Nada que ver. Ahí sí. Verán ustedes que en vez de modificar el valor sin cambiar la dirección de memoria, necesita cambiar la dirección de memoria. Necesita, porque básicamente está creando un objeto nuevo. Entonces, daría la impresión que nosotros estamos simplemente cambiando el objeto inicial X, pero no, lo que está haciendo Python por debajo es que está creando otro objeto cuyo nombre es X y le está asignando una nueva dirección de memoria, y a esa dirección de memoria es la que está asociada el 2001. Ya, los strings se crean utilizando comillas simples o dobles. Python considera, como les había dicho, un string como un arreglo de caracteres y son objetos inmutables. Es decir, nuevamente, si nosotros creamos o modificamos un string, por debajo estamos creando un nuevo objeto, no estamos modificando el objeto existente. Entonces vamos a crear un string. Creación de un string. Vamos a decir que se llama S. Y hola TRT. Y luego lo podemos imprimir como print S. Eso ustedes lo han podido, ya lo han hecho por su parte. Sí, ya. Entonces, como yo les decía, Python considera un string como si fuese un arreglo de caracteres. Como es un arreglo, significa que es indexable, es decir, que se puede acceder a este arreglo mediante la utilización de índices. El acceso a los elementos de este arreglo se hace mediante el nombre del string, corchete cuadrado, y los índices en los arreglos en Python comienzan desde 0, que es la posición por defecto, hasta la posición n-1, donde n es el total de elementos que están contenidos en el arreglo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya, revisemos al tiro. Una de las formas de revisar el largo de un string o de un arreglo o contenedor en general se hace con la función len. Por ejemplo, largo es igual a len, ese es el comando, y dentro del argumento de len tiene que ir el objeto del cual nosotros queremos conocer el largo. Y vamos a obtener que el largo es, en este caso, 9. Por lo tanto, si nosotros queremos acceder al primer elemento de nuestro string, lo hacemos con el índice 0, y eso que nos va a imprimir, que es lo que creen ustedes, nos va a imprimir la h. Por otro lado, si queremos acceder al último elemento de este arreglo, que es esta t, ¿cómo lo podemos hacer? Dentro del índice podemos poner largo menos 1. Y ahí tenemos la última t. Entonces, no sé, por ejemplo, podemos imprimir la palabra hola, que está contenida en el arreglo, como una sucesión de arreglos de largo 1. También podemos, ¿se acuerdan del operador de pertenencia? Del operador de pertenencia, puntos in o not in. Podemos revisar si es que dentro de un arreglo está contenido otro arreglo. Por ejemplo, texto completo. Vamos a decir que este es un texto completo. Y luego queremos revisar si es que un subtexto, digamos, está contenido dentro de este texto completo. Texto parcial. Y vamos a decir que es
este es. El valor de verdad de la proposición, perdón, podemos revisar si es que texto parcial está contenido dentro de texto completo con el operador de pertenencia, es decir, texto parcial in texto completo. El valor de verdad de esto va a ser verdadero si es que efectivamente está contenido, y si es que no está contenido va a ser falso. Como este es está contenido, el valor de verdad es verdadero. De hecho podemos cambiarlo una y nos va a decir falso, es decir, tiene que estar perfectamente contenido. También podemos revisar como la negación, y ahí como este es una no está contenido dentro del texto completo, el valor de verdad va a ser verdadero. Python dispone de múltiples métodos que permiten la modificación o manipulación de estos objetos. Por ejemplo, tenemos los métodos... y a esto se accede mediante la siguiente sintaxis. Nombre de string, punto, nombre del método y paréntesis. Entonces, dentro de los métodos encontramos, por ejemplo, upper, lower, find y etcétera. Dentro del etcétera pueden revisar ustedes después en la casa. Hay muchos métodos que pueden revisar y de los cuales pueden sacar provecho después. Entonces, ¿cuál era nuestro string? Vamos a crear otro string. Var es igual a hola trt. Y queremos probar el método upper. Entonces, vamos a imprimirlo. Var. De hecho, si ustedes escriben var. Google Colab les va a recomendar una serie de métodos que están disponibles para este tipo de objeto. Este tipo de objeto es un string. Está Capitalize, todos los que me parece que están en el link que yo agregué. Y vamos a elegir el upper. ¿Qué es lo que creen que vamos a obtener? Bueno, el upper simplemente pone en mayúsculas cada uno de las letras del string. El lower, por otro lado, var.lower nos pone todas las letras en minúscula. ¿Y qué pasa si ahora imprimimos un print bar? Fíjense ustedes que el llamar a estos métodos no nos está modificando el objeto original, para nada, porque yo después, si vuelvo a imprimir print bar, nos vuelve a imprimir el objeto como estaba inicialmente. Esto quiere decir que al llamar a estos métodos, lo que está haciendo por debajo, está creando objetos nuevos. Es decir, por ejemplo, var1, var.upper. Y después podemos hacer perfectamente esto. Ya. Y el último método que les voy a mostrar de los strings es el método find, que nos permite encontrar dónde está la primera ocurrencia de una letra o de un carácter dentro de un string. Por ejemplo, var.find y vamos a buscar la A. Y lo que nos va a entregar es el índice donde se encuentra ese elemento en el arreglo. Entonces, en este caso, es el 3. De hecho, 0, 1, 2, 3. Pueden perfectamente también acceder a ese elemento, por ejemplo, utilizando lo que retorna este método como índice, bien digo, y obtenemos el elemento A de la regla. Ya. Operaciones sobre strings. La operación más clásica y más útil, yo creo que pueden encontrar sobre string es la concatenación. Por ejemplo, concatenación de strings. De strings. Ahí sí. S1 es igual a hola trt. S2 es igual a ¿qué tal?
y vamos a concatenarlo con el operador suma. Ese es el símbolo, no, el operador que nos permite concatenar dos strings. Entonces, hola TRT, ¿qué tal? También podemos almacenar este resultado como un string nuevo, S1 más S2, y imprimirlo después como una variable nueva. Ya. También podemos hacer la conversión. Podemos, por ejemplo, S1 es igual a este año es el, y después escribimos, por ejemplo, el número del año. Y vamos a X es igual a 2021. Como X es del tipo entero, nosotros no podemos mezclar un string con un entero tal cual. De hecho, si probamos haciendo S1 más X, nos va a decir, solo se pueden concatenar string con strings y no con enteros. Por lo tanto, ¿cuál de todas las operaciones que le he mostrado hasta el momento sobre alguna variable creen que nos permitirá mezclar, digamos, estos dos tipos de datos? Les voy a responder que sería el casting a string. Entonces, vamos a pasar a string básicamente el entero 2021 y nos imprime, este es el año 2021. Noten ustedes que en el 2021 no hay ningún espacio, por eso es que no está, por eso es que no está pegando el último elemento del string S1 con el string 2021. Pero podríamos, por ejemplo, agregar un espacio en S1 para que nos funcione lo que queremos obtener. O bien, dentro del print podemos agregarle un carácter, que sería el símbolo de espacio, y después seguir concatenando con otro string. Y aquí tendríamos la concatenación de tres strings, S1, este espacio y el 2021. ¿Alguna duda? No. Ya. ¿No? Y también Nada. podemos, ok, también podemos hacer la repetición de strings. Por ejemplo, aquí estamos creando un string A es igual a bla, y estamos diciendo que la variable B va a ser 3 veces A. Y eso nos va a imprimir bla, bla, bla. También otro tipo de datos que es importante y que ya lo hemos manejado implícitamente es el tipo de dato booleano, que nos permite representar dos valores de verdad, true o false. Por ejemplo, eh, bueno, esto ya lo vimos en realidad. Estamos comparando el 10, si es mayor a 9, esto nos va a imprimir verdad. 10 es igual a 9, nos va a imprimir que es falso, así que eso ya lo vimos. Pero también podemos almacenar estos valores de verdad dentro de variables. Por ejemplo, al X le estamos asignando true y al Y le estamos asignando false. Si comprobamos con los operadores lógicos que habíamos visto antes, con el operador AND, el X y X va a ser true and true, o verdadero y verdadero, eso es verdadero. True and false, o eso es verdadero y falso, perdón, eso es falso. Y finalmente falso y falso. Entonces, el primer valor de verdad de esto va a ser true, el segundo va a ser false, y el último va a ser false. Y aquí hicimos lo mismo con el operador lógico OR. Creo que eso ya lo entendieron, así que no voy a ahondar más en eso. Uno de los tipos de datos más importantes, según yo, nuevamente, de Python son las listas. Las listas son una secuencia ordenada. Esto quiere decir que tienen un orden establecido y que este orden no cambia, que es mutable. Eso quiere decir, ¿se acuerdan qué era lo que significaba la propiedad de mutabilidad? Si alguien me la podría decir, por favor.
¿no? Ya. La propiedad de mutabilidad significa que se puede cambiar el contenido o se puede modificar el objeto en el mismo lugar de memoria, sin crear un objeto nuevo en memoria. Entonces esto nos está diciendo que, por ejemplo, podríamos crear una lista, modificar el contenido de esa lista, y si nosotros revisamos si es que estamos en el mismo objeto o no, nos vamos a dar cuenta que efectivamente estamos en el mismo objeto. Se crean utilizando el paréntesis cuadrado o el constructor list, comando list, que le voy a poner paréntesis. Y se accede a sus elementos mediante el uso de índices como lo habíamos visto antes, desde el elemento 0 hasta el elemento de la posición n-1, donde n es el total de elementos en la lista. Por ejemplo, creando una lista mediante el paréntesis cuadrado. Lista es igual a paréntesis cuadrado. Y podemos insertar o contener dentro de esta lista objetos de cualquier índole. Es decir, puede ser un entero, por ejemplo, un float, un string o un booleano, etc. Incluso podemos incluir dentro de estas listas otras listas o sublistas. 1, 2, 3. Esa sería la creación mediante el paréntesis cuadrado. También podemos crear otra lista, creando una lista mediante el constructor list. Y el constructor list, perdón, list que admite un, bueno, así se llama el constructor list, y dentro de este argumento tiene que ir un objeto iterable, que también, nuevamente, los objetos que son iterables significa que tienen índices, por lo tanto podemos crear una lista, otra lista, a partir del constructor list, y podemos crearlo, por ejemplo, usando el paréntesis cuadrado, que sería crear una lista a partir de otra lista, o bien otra lista 2, creándolo a partir de una tupla, que también es un objeto iterable. Las tuplas se crean mediante los paréntesis redondos, también se los voy a mostrar un poco más adelante, pero es para que noten otras formas de crear la lista aparte del paréntesis cuadrado. 2, 3, 4. Entonces, ocupé, escribí mal. Ya. Eso. Ya. Como habíamos visto anteriormente, para acceder a los elementos de un objeto iterable se utilizan índices. Por ejemplo, si queremos acceder al hola de esta lista, tenemos, bueno, primero que todo revisemos el largo de esta lista. Lo vamos a hacer con el comando que ya habíamos visto, con el comando len, y listo. Y nos dice que el largo, o el total de elementos de esta lista, es 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por lo tanto, si queremos acceder al elemento hola, sería nuestro índice 2. Lista, paréntesis cuadrado, perdón, y el índice del elemento, en donde está el hola. Si queremos acceder, por ejemplo, a la lista, a la lista que está, a la sublista que está contenida, ¿a alguien se le ocurre cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo digo? ¿Qué queréis hacer ahora? Acceder a la sublista que está contenida en esta lista, en la lista. En- Poniendo la posición de que quiero imprimir.
¿Ya? ¿Sí? Y esa posición es la última, ¿cierto? La última, sí. Sí. Entonces podemos hacerlo con el largo, por ejemplo. -1. Y ahí estamos accediendo al último elemento de la lista, que corresponde también a una lista. ¿Se acuerdan que, o sea, entienden por qué le estoy restando -1, ¿cierto? Porque los índices, la indexación de los elementos de este tipo de elementos va desde 0 hasta el largo -1. Y después si queremos acceder, por ejemplo, al elemento 2 de esta lista, simplemente le agregamos otro paréntesis cuadrado y le ponemos el índice al cual corresponde el 2. ¿Alguna duda? Chicos, chicas, ¿No? ya. ¿No? También podemos revisar nuevamente pertenencia. Por ejemplo, x es igual operador de pertenencia. Esto siento yo que ya lo estamos repitiendo, pero para que noten cómo la forma de hacer una cosa sobre un objeto se va repitiendo sobre los distintos objetos. X es igual a 2.0 y sub lista es igual a 1, 2, 3. Vamos a imprimir si es que el elemento X está en la lista. Si es que llega a estar, nos va a imprimir un valor de verdad true. Como en este caso el 2.0 está dentro de esta lista, nos imprime true. Y si es que esta sublista está contenida en esta lista, nos va a imprimir true también. Y el valor de verdad es verdadero. Así que cambiamos esta lista, le agregamos otro elemento, el valor de verdad va a ser falso. También, perdón, podemos acceder a un rango de elementos de esta lista. A un rango de elementos. Para ello, nuevamente utilizamos el paréntesis cuadrado. Y vamos a crear, una lista. No vamos a ocupar la misma lista, pero vamos a acceder. Diego, Au. mira, me salió una consulta. ¿Qué pasa si yo quiero ver un número entero y está como flotante? ¿Igual lo toma o no? Si es ¿Lista? que si es que quieres ver si es que hay un número entero, pero está como flotante, según yo no lo vas a encontrar. O sea, por ejemplo, aquí, si estoy entendiendo bien tu pregunta, sería así, ¿o no? Queremos ver si es ¿Sí? que X está en sublista. Ah, ok. Entonces, supongo que como tiene lo mismo, como tiene como 2.0, al hacer el casteo a entero, yo creo que lo que hace Python es que hace un casteo de 2.0 flotante a entero y luego lo compara. Porque si te fijas, si cambiamos el decimal, no, en realidad no. Bueno, curiosidades de Python. Voy a ver por qué pasa eso. ¿Qué es lo que está revisando? A lo, Ya. Buena duda, sí. dale, dale. Ya. Accediendo a... Ya, vamos a crear otra lista mejor. 10, 20, 30, 40, 50. Y queremos acceder, por ejemplo, solamente a los elementos que están en la segunda mitad de la lista. Segunda mitad de la lista. Que sería 40, 50 y 60. Podemos hacerlo nuevamente mediante los paréntesis cuadrados. Y en el primer
Y la sintaxis es así, básicamente. Inicio, o índice de inicio y término, o final. Entonces, en este caso, el inicio va a ser en el índice 0, 1, 2, 3, va a ser en el tercero y va a terminar en el quinto. Por lo tanto, desde 3 a 5, y ahí deberíamos imprimir 40, 50 y 60. Estamos haciéndolo no inclusivo. Claro. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este tipo de acceso no incluye el último elemento. Si se fijan, porque el índice va desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el tipo de acceso, cuando hacemos mediante rangos, el término, digamos, no es inclusivo. Es decir, lo hace hasta 6 menos 1 en este caso. Eso es importante. En general, casi todos cuando se accede a rango y cosas así, no se incluye el último lugar. También podemos modificar elementos de una lista. Por ejemplo, otra lista y queremos modificar el 10, o sea, el primer elemento. Vamos a hacerlo mediante el paréntesis cuadrado, como para acceder al primer elemento, y le vamos a poner con el operador de asignación, o sea, con el signo igual, 100. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tenemos una lista que ahora tiene 100, 20, 30, 40, 50 y 60. Ya. Python provee también múltiples elementos que permiten la manipulación de listas. Por ejemplo, están los métodos... y la sintaxis es nombre de lista, punto, nombre de método, igual que en los strings. Y dentro de estos métodos encontramos, por ejemplo, append, remove, sort, copy y join. El método append nos permite agregar un elemento al final de una lista. Por ejemplo, aquí tenemos esta lista, 1, 2, 3, 4. Luego, cuando nosotros hacemos .append, la lista que nos imprime tiene el elemento 5, pero al final. Noten ustedes que... No, eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. El método remove nos permite eliminar elementos de una lista. Nosotros le damos el valor sí del elemento que queremos eliminar. Por ejemplo, esta lista tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Queremos eliminar el elemento 1. Entonces ponemos lista.remove y 1. Y luego al imprimirlo... es que ya lo habíamos quitado. Entonces, imprimimos la lista 1, 2, 3, 4, 5 y luego al imprimirlo, después del remove, le quitamos el primer elemento. Noten ustedes que si yo vuelvo a ejecutar esto, nos da un error. ¿Y eso es por qué? Porque la lista se modificó, ya no tenía el 1, entonces si nosotros estamos diciéndole, oye, elimina el elemento 1, Python nos dice, el elemento X no está en la lista. Eso fue porque ya lo eliminamos. Ya. Podemos hacer también... podemos ordenar una lista mediante el método sort. Y lo que hace esto es que ordena la lista, pero en el mismo lugar. Es decir, en el mismo objeto. No te retorna una copia nueva de un objeto distinto que es una lista ordenada, sino que lo hace todo en el mismo objeto inicial. Por ello es que aquí tenemos... Por ello es que aquí tenemos esta lista, 10, 2, 4, 5, 1. La imprimimos. Y si se fijan, está desordenada. Luego, si llamamos antes al método .sort e imprimimos el objeto lista original, ahora este objeto ya no está desordenado, sino que está ordenado de manera ascendente. También, bueno, ustedes cada vez que no sepan de qué se trata ¿cómo se llama? Un método, pueden, por ejemplo, en este caso el método que queremos revisar pertenece a una lista. Por lo tanto, si queremos revisar
la documentación del método sort, ponemos lista.sort, wow, sort, y el signo de pregunta. Y nos dice que ordena, si se fijan, ordena la lista in place, o sea que ordena en el mismo lugar, y que admite estos parámetros. En particular el que nos interesa es reverse, que por defecto viene establecido como false. Pero si nosotros lo establecemos, este parámetro como true, nos va a ordenar la lista en orden descendente. 10, 5, 4, 2, 1. Esto también sirve para las listas que vienen con objetos de tipo string. Lista, por ejemplo, A, B, C y... Perdón, sí, D. Y ahora vamos a ordenarla en orden descendente. Ah, le puse reverse igual false. Y vamos a tener D, C, B y A. Otra forma de hacer un ordenamiento de una lista, pero que nos crea un objeto nuevo, distinto, es mediante el método sorted. Y el método sorted admite el argumento que es la lista que queremos ordenar y nos retorna una copia del objeto. Por lo tanto, esa copia del objeto tenemos la posibilidad de simplemente imprimirla o guardarla en una variable nueva. Si se fijan, perdón, vamos a comentar eso y copiar esto. Si se fijan, si yo ahora llamo a la lista, llamo al método sortedLista y imprimo lista, no estamos ordenando, no estamos, a diferencia del método .sort, obteniendo el resultado en la misma lista, sino que esto se está creando un nuevo objeto. Lista ordenada es igual a... Y aquí si imprimimos la lista ordenada, ahí la tenemos efectivamente ordenada. Esto ya lo habíamos visto. Y también se pueden concatenar las listas mediante la operación suma. Entonces tenemos aquí una lista que tiene puros enteros. Lista 1, 1, 2, 3. Y lista 2 que tiene strings A, B y C. Y creamos una nueva variable que es gran lista, que es la concatenación entre lista 1 y lista 2. Y cuando la imprimimos, tenemos esta concatenación. Ya. Una de las sutilezas que tienen las listas es que como son objetos mutables, hay que tratarlas con cuidado, digamos. Ya que, como son objetos mutables, veamos qué es lo que pasa. Creamos una lista que tiene los contenidos que tiene 3 enteros, 1, 2 y 3, y vamos a obtener su identificación en memoria, su dirección en memoria, perdón. Y nos da esta secuencia de números. Y lo que está pasando, análogamente a lo que teníamos antes en números, es que estamos creando una variable lista 1, y Python está diciendo, esta lista 1 está apuntando a este objeto, que es un objeto del tipo list, y que tiene los 3 enteros 1, 2 y 3. Si ahora creamos otra lista que se llama lista 2, y decimos lista 2 es igual a lista 1, estamos con la intención de copiar, con la intención de que lista 2 tenga los mismos elementos que 1, 2 y 3. Si se fijan, la lista 2 también tiene los elementos 1, 2 y 3, y si revisamos la dirección de memoria de esta lista, es la misma que la lista 1. Por lo tanto, esquemáticamente está pasando esto. Tanto lista 1 como lista 2 están apuntando al mismo objeto del tipo list, que tiene 3 enteros, 1, 2 y 3. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pasa si es que yo modifico la lista 2? La lista 2, noten. Y digo que el elemento en el índice 1 ya no va a ser 2, sino que va a ser LOL. Y
imprimo estas dos listas, la lista 2 y la lista 1. Fíjense, la lista 2 cambió, que era justamente lo que nosotros queríamos. Estamos diciendo que la lista 2 va a tener el elemento LOL en vez de 2. ¿Y por qué la lista 1 al imprimirla también cambió? Si nosotros no estábamos cambiando la lista 1. Y la respuesta es que como son objetos mutables, a ver, primero que todo, el decir lista 2 es igual a lista 1 no nos está creando un objeto nuevo, no está manteniendo la misma dirección de memoria, nos está dejando estas dos listas, estas dos variables, apuntando al mismo objeto de tipo lista. Por lo tanto, el cambio que nosotros efectuamos sobre la variable 2, que va a ser sobre este objeto, se va a ver también reflejado después cuando nosotros accedamos a la lista 1, ya que la lista 1 también está apuntando al mismo objeto. Es por ello que como método válido de copiar una lista nueva en otro objeto, el operador asignación no nos sirve. Para ello tenemos dos métodos, método copy y método list. El método copy y el método list, ambos generan objetos distintos y mantienen solamente los valores del objeto del cual se está efectuando la copia. Por ejemplo, tenemos la lista 1, 2, LOL, tiene este ID y esos elementos, y ahora estamos generando una nueva lista que va a ser lista.copy. Es decir, va a ser una copia real, de la lista, del objeto lista inicial. Noten ustedes que tiene los mismos elementos, pero ahora, ¿qué es lo que pasó con la dirección de memoria? Por ejemplo, este 2 ya no era un 2, es un 3. Ese 9 ya no es un 9, es un 8. O sea, se puede concluir que no es la misma dirección. Y eso quiere decir que esto está creándonos un objeto nuevo, con los mismos valores, pero es un objeto nuevo al fin y al cabo. Y por lo tanto, el modificar una lista, la lista original, nos efectúa efectivamente el cambio. Fíjense, aquí estamos cambiando el elemento 0, que era un 1, perdón, por un 10, por un string 10. Y este cambio se está viendo reflejado en la lista original, pero no se está traspasando el cambio a la nueva lista, que es esta. Así que este método es seguro en el sentido de que si quieres tener un objeto distinto, lista.copy es el que lo genera. El segundo método es el método list, que también genera un nuevo objeto list a partir de un objeto iterable, que ya lo habíamos visto, y que también tiene la seguridad de que estás generando un nuevo objeto. Ya. Las tuplas son objetos iterables también, es decir, que también se pueden acceder a sus elementos mediante índices. Y son ordenados, pero son inmutables. Y esto quiere decir que el modificar el contenido de estas tuplas no se puede llevar a cabo. Por ejemplo, aquí estamos creando una tupla. Fíjense, la notación ya no es paréntesis cuadrado, es paréntesis redondo. Y tenemos 3 enteros, un string y un booleano. Y estamos accediendo a la tupla entera. Como es ordenado, podemos acceder, y es iterable, podemos acceder a ella mediante índices, el elemento 0, primer elemento, perdón, segundo elemento, etc. Podemos verificar el largo de la tupla mediante el comando len, y podemos revisar si es que existe un elemento en esa tupla o no, mediante el operador de pertenencia. Y aquí, debido a que las tuplas son inmutables, no se pueden agregar o eliminar elementos. De hecho, si nosotros intentamos, por ejemplo, esta era nuestra tupla original. Ahora yo digo tupla 0 es igual a 4. Es decir, estamos cambiando el 1 por un 4. Y nos dice que el objeto de tipo tupla no soporta asignación de elementos. ¿Qué más?
Bueno, tampoco se pueden agregar elementos, tampoco se pueden eliminar. Y de hecho los dos métodos que tiene disponibles las tuplas es count e index. Y no tiene, por ejemplo, append o insert que nos permitirían agregar elementos. Entonces, eso está bien que, o sea, está bien que si nosotros estamos creando un objeto que es inmutable, ¿para qué vamos a querer modificarlo? Para ello, por eso es que nosotros tenemos que pensar todo el rato de qué tipo queremos que sean nuestras variables. Porque si queremos modificar su contenido o queremos agregar elementos, eliminar elementos, etc., creamos una lista perfectamente, pero no una tupla. Ahora, si de todas formas tú creaste una tupla y quieres modificar su contenido, una de las formas como de saltarse esta restricción de ser inmutables es que creamos una lista temporal a partir de la tupla original. Fíjense, el constructor list está creando una lista. Nosotros recordamos que las listas son mutables, son modificables, por lo tanto le podemos agregar un elemento que va a ser el elemento 6, y luego creamos una tupla a partir de esta lista temporal. Y esa tupla la almacenamos en la variable nueva tupla. Entonces, claro, efectivamente nos saltamos la restricción de la mutabilidad, pero hay que tener muy claro que estamos generando un nuevo objeto y no es el mismo objeto. También se pueden desempaquetar las tuplas, desempaquetar en el sentido de sacar literalmente los elementos que están contenidos en ella. Y esto se hace mediante, escribimos el nombre de la variable, perdón, número 1, coma, si no queremos, por ejemplo, guardar el 2 o guardar el 3, podemos poner simplemente guiones bajos en estos dos elementos, y si queremos guardar el string cuarto, ponemos número 4. Y todo esto que está al lado izquierdo se lo asignamos a la tupla. Y imprimimos número 1 y número 4 y tenemos el 1, que es el primer elemento, y el número 4, que es el cuarto elemento y es un string. Se pueden concatenar las tuplas, pero guardándola en una nueva tupla con el operador suma. Tengo hasta las 5. Tengo que pasar, tenía la intención de pasar hasta diccionario. ¿Nos podemos pasar unos 5 o 10 minutos más? Sí. Por mí no hay problema. Si alguien se tiene que ir. Ok, disculpen. Ya, los sets, de todas formas, insisto, esto se los voy a subir después. Los sets permiten almacenar múltiples elementos y, a diferencia del resto de los elementos, no cumplen ninguna de las características. Es decir, es no ordenado, no tiene índices, no se puede acceder mediante índices y es inmutable. No se pueden cambiar los elementos existentes, pero sí se pueden agregar o eliminar elementos. Y nuevamente, si es que es inmutable, eso significa que está generando un nuevo elemento y no el mismo elemento. Por ejemplo, aquí tenemos este set. Y se crea mediante las llaves. Estamos creando un set que tiene estos strings y vamos a imprimirlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Noten ustedes que ese fue el orden que nosotros le dimos, pero al imprimirlo ignoró totalmente nuestro orden. Eso es porque, como bien lo dice su característica, es que es una colección no ordenada. También no tiene el acceso mediante índices, por lo tanto, no podríamos acceder a los elementos mediante el uso de índices. Pero sí se puede utilizar el for para acceder a cada uno de sus elementos. El ciclo for lo vamos a ver en la siguiente ayuda anti-aliasing. Pero como spoiler, Python tiene una forma muy potente de utilizar el for. Es casi como pseudocódigo, como si uno lo estuviese escribiendo, para a los elementos X que están dentro del set, imprimir X.
Entonces así de simple. Y con esto nos imprime cada uno de los elementos. Pero nuevamente de forma desordenada. Podemos agregar elementos también. Y esto se hace con el método .add. Y elegimos el elemento que estamos añadiendo. Y estamos añadiendo la D. Una de las características también es que no permite la existencia de elementos duplicados. Porque en el sentido de que podemos agregar elementos duplicados, pero lo único que hace es que los sobrescribe. Y no los mantiene en su espacio como un elemento doble. Porque fíjense, nosotros ya teníamos el elemento D aquí. Y estamos agregando otro elemento D. Y al imprimirlo no nos aparece D y D en otro lado, sino que solamente nos aparece una vez el D. Y finalmente, los diccionarios. Permite almacenar elementos en el formato llave, valor. Es una colección ordenada a partir de Python 3.7, como estamos trabajando en Python 3.7.1, creo, .10. Es una colección ordenada, es mutable, por lo tanto se permite modificar el contenido de él en el mismo lugar de memoria y no permite elementos duplicados. Lo mismo que pasa con los sets, no permiten en el sentido que no pueden existir. Sí se pueden agregar, pero lo único que va a pasar es que se van a reescribir o sobreescribir. Vamos a crear un diccionario, entonces se crean con las llavecitas de este tipo y siguen el formato llave, comillas, y valor. La llave tiene que ser única, ya que es la llave la que nos permite acceder a algún elemento de algún valor específico dentro del diccionario. Entonces aquí tenemos un diccionario que le puse dic de diccionario y con las llavecitas cuadradas puse hola, esa es la llave, y el valor de esta llave es hello. Lo mismo hice con adiós, que es otra llave, le puse goodbye, y así. Y al imprimirlo, nos obtenemos hola, dos puntos, es hello. Es básicamente un traductor, si no me equivoco. Adiós es goodbye, nos vemos, see you later, chao, bye. Podemos acceder a un elemento de diccionario mediante su llave. Por ejemplo, si queremos saber la traducción del hola, buscamos en el diccionario utilizando la notación de índices, ¿se acuerdan? De paréntesis cuadrados, pero en vez de ocupar un 0, un 1, etc., utilizamos la llave. Y nos imprime el elemento hello. Y lo mismo con adiós. Al utilizar la llave adiós, obtenemos la traducción goodbye. Nuevamente, si es que agregamos llaves por ejemplo, hello es una llave que está presente en este caso y cuyo valor es hello. Si nosotros agregamos otra llave, diccionario hola es igual a hi, ¿qué es lo que pasa? No nos permite tener dos llaves igual a hola, sino que el hello es sobrescrito por hi, que es lo que pasa en este caso, es lo que se ve imprimido en este caso, impreso. También podemos agregar elementos, como se dieron cuenta, mediante ponemos diccionario, paréntesis cuadrado, el nombre de la llave del elemento que vamos a agregar y su contenido o su valor, hello. Noten ustedes entonces que valores duplicados se permiten tener. En este caso, valor hello se repite dos veces, pero, que es este que está acá, pero las llaves son distintas y eso es lo que debería ser siempre lo importante. En un caso la llave es saludo y en otro caso, bueno, porque aquí yo cambié, y en otro caso la llave era hola. Uy. Ahí sí. Ya, el largo del diccionario lo podemos verificar con el comando len, nuevamente. Podemos acceder a todas las llaves del diccionario mediante el método .keys. Y ahí obtenemos las llaves.
Hola, adiós, nos vemos, chao, saludos. ¿Qué pasa si queremos obtener a un elemento en particular de estas llaves? Podemos, porque si probamos, por ejemplo, acceder a ellas a través de un índice para acceder a la llave hola, nos va a decir que el tipo de objeto dict_keys no es indexable. Entonces, ¿cómo podemos acceder a una de estas llaves? Lo transformamos en lista y luego podemos acceder a este objeto mediante índices. Entonces aquí vamos a acceder a la llave hola, por ejemplo. Los valores es el mismo caso, pero en vez de .keys es de .values. Y obtenemos hi, goodbye, see you later, bye, hello. Nuevamente, si queremos acceder a un valor en particular de este, lo transformamos en un objeto iterable, como una lista o incluso como una tupla, por ejemplo. Perdón, tupla. Y el primer elemento. También podemos obtener los pares llave y valor mediante el método .items. Y ahí tenemos el par hola, hi, adiós, goodbye, nos vemos, see you later, etc. Revisando si es que una llave existe, lo hacemos mediante el operador de pertenencia in. Y podemos eliminar también elementos de este diccionario mediante el método, pop. Entonces, vamos a eliminar, por ejemplo, noten que lo eliminamos con la llave y no con el valor de la llave. Entonces aquí vamos a eliminar el par hola, valor. Y si se fijan, ya no está hola, hi, solo está adiós, goodbye, bla, 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 bla. Pueden revisar nuevamente los otros métodos en este enlace y eso sería todo por esta ayudantía 1. El viernes veremos el resto de los contenidos que nos van quedando. Igual hoy día vimos harto. Les recomiendo que lo revisen, si es posible, que jueguen, que metan mano en esto, porque la única forma de aprender a programar y en Python es haciendo las cosas ustedes mismos, siendo busquilla. Es decir, si algo no lo saben hacer, busquen información. Hay un montón de documentación, un montón de foros donde personas han tenido los mismos problemas que ustedes, por ejemplo, y dan a veces múltiples formas de solucionarlo. Así que eso sería por hoy. ¿Algún comentario, alguna observación, alguna inquietud? Lo otro es que, bueno, existen varias plataformas en las que ustedes pueden programar. Pueden ocupar distintos IDEs, que son más pesados. Pueden ocupar Anaconda, que yo les podría recomendar Anaconda. Pueden ocupar Eclipse. Pueden ocupar VS Code, creo. En el fondo, yo no les voy a decir ocupen tal plataforma, tal software para programar, porque un software que me acomoda a mí no necesariamente les va a acomodar a ustedes. Pueden incluso ocupar Sublime Text, que es un editor de texto y también les permite compilar el código. O bien, quedarse con lo más sencillo que sería Colab, en este caso. Así que eso sería. Nuevamente, ¿algún comentario? ¿Entendieron? ¿Se perdieron mucho? ¿Fui muy rápido? No, yo encontré que estuvo todo perfecto. Ok. Bien, entonces sin mucho más que agregar, nos vemos este viernes y ahí estamos conversando, ¿ya? Cualquier duda me hablan por Teams si tienen alguna consulta. Bueno, gracias. Ya. Nos vemos. Chao, que estén bien. Gracias. Vale, gracias, chao. Chau, chau. Chao. Chao.